Señor, acerca de la paciencia, de ser pacientes. Vamos a tomar como base Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aquí nos habla, en el capítulo 5, nos habla o hace una comparación con las obras de la carne y con el fruto del Espíritu. Pero en esta parte que vamos a leer el fruto del Espíritu. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración. Si usted está ahí, acompáñeme en oración para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir y presentarnos delante de ti, Señor. De venir, Padre Santo, y poder impartir tu palabra, Señor. Te ruego que tú tomes mi corazón, Señor, mi mente, todo aquel pensar humano que se ha hecho a un lado, Señor, ante tu preciosa palabra, Señor. Que lo único que se hable, Señor, en esta transmisión sea tu palabra preciosa, Señor. Y aquel que va a escuchar, Señor, aquel que está escuchando en este momento, Señor, o tal vez más tarde que vaya a ver el video, Señor, mañana, en la semana, Señor, te ruego que tú toques su corazón, Padre Santo, y que tú seas el que hable, Señor, a las vidas, Señor. Porque tu palabra, Señor, es la que quebranta, es la que rompe cadenas, Señor, es la que quita vendas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, leíamos, menciona los frutos del Espíritu, pero en el que nos vamos a enfocar en esta tarde es en la paciencia. Es un fruto del Espíritu. Como decía al principio, aquí hace una comparación, porque al principio en ese mismo capítulo, al principio dice algunas obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, pero después llega a los frutos del Espíritu. Entonces empieza a decir uno por uno. El cuarto es la paciencia, el primero es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, la paciencia, vamos a ver en algunas escrituras cómo la muestra el Señor que debe ser la paciencia o a qué va relacionada. Pero la paciencia va ligada a la fe. La fe y la paciencia van juntas. La fe es saber que el Señor va a hacer algo, saber que el Señor va a obrar. Y la paciencia es saber esperar en lo que nosotros creemos, en la fe que nosotros tenemos. La fe es esperar y confiar. La paciencia es saber que el Señor tiene el tiempo perfecto. Muchas veces nosotros queremos, no sé, queremos adelantarnos a decir, bueno, es que yo quiero la respuesta para este día. O Señor, yo creo que me vas a responder más o menos por esto. No, 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 nosotros no tenemos los tiempos. El Señor es el encargado de conocer todas las cosas. Él conoce cuándo necesitamos la respuesta. Él conoce cuándo va a respondernos, cuándo nosotros es el tiempo perfecto para respondernos. O el Señor sabe si quiere respondernos o no quiere respondernos. Entonces, eso va ligado a la fe. Si nosotros esperamos o somos pacientes, es conforme a la fe. Entonces, después de leer esta cita principal, vamos a leer Romanos. Vamos a adentrarnos un poco más de lleno. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Entonces, la paciencia va ligada con la fe. Si no tenemos fe, entonces, ¿cómo vamos a tener paciencia si no esperamos algo que creemos? Entonces, por eso, si tenemos la fe, debemos de tener la paciencia para confiar y esperar en el Señor. Entonces, leemos Romanos 5. Desde el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí comienza hablando de la fe. Entonces nos dice, justificados pues por la fe, y luego nos vuelve a mencionar la fe, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, como le decía hace un instante, la paciencia va ligada con la fe. Entonces, por la fe entramos en la gracia de Cristo. Y luego dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo es que la tribulación va a producir paciencia? Entonces, vamos a imaginarnos. eh, Está todo bien, está todo en calma, está todo, vamos a decir, está todo fluyendo de manera normal en nuestra vida. Y, ¿Y cómo vamos a saber si tenemos paciencia? Bueno, entonces llega la prueba, llega la tribulación, y entonces es cuando nosotros decimos, bueno, está pasando esto en mi vida, el Señor permitió a lo mejor esta prueba para mi vida. ¿Y cómo es que la paciencia se hace manifiesta en una tribulación? Es porque si nosotros entramos en la tribulación o en la prueba que el Señor permite en nuestra vida, nosotros esperamos que el Señor nos ayude a salir de esa prueba. Esperamos que el Señor nos dé la respuesta para salir de esa prueba. Porque si el Señor permite algo en nuestra vida, es porque Él mismo nos va a ayudar a salir de esa prueba, a superar esa prueba. Entonces nosotros lo que tenemos de tener es tener la paciencia. Paciencia para confiar en el Señor. Señor, si tú estás permitiendo que pase esto en mi vida, es porque tú me vas a ayudar a salir. Yo espero en ti. Yo espero en que tú me vas a ayudar a superar esta prueba, a caminar y a ir más allá de lo que yo puedo hacer humanamente. Porque déjeme decirle que nosotros en nuestras fuerzas humanas somos muy limitados. Si nosotros tratamos de resolver las cosas conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestro intelecto, conforme a como nosotros creemos, estamos muy limitados. Por eso el Señor siempre nos dice, ten paciencia porque yo te voy a ayudar. Porque ¿qué pasa cuando perdemos la paciencia? ¿O qué pasa cuando queremos hacerlo con nuestras fuerzas? Pues las cosas salen mal. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, ay Señor, ya esperé mucho tiempo y no me respondes? Ay Señor, es que ya te pedí muchas veces y no veo la salida. No, mejor voy a hacer esto. Ay, Señor, es que ya fue mucho tiempo en el que estoy esperando que tú me muestres y no ha pasado nada, entonces voy a irme por este lado. Ahí es cuando nosotros nos equivocamos, cuando creemos que el Señor ya tardó en respondernos, cuando creemos que el Señor ya tal vez se olvidó de respondernos, y es cuando nosotros caemos en desesperación. Pasa lo mismo que hemos estado viendo de la venida de Cristo, como muchas iglesias han perdido la paciencia y algunas dicen, no, es que ya no vino, ya se tardó, ya le estamos esperando y a lo mejor no va a venir, porque muchos predicadores se olvidaron ya del evangelio verdadero, de las escrituras, de exhortar, Cristo viene pronto, mantente en santidad, mantente con tu lámpara llena de aceite. Y su paciencia ya se agotó porque dijeron, bueno, ya se tardó mucho, ya no vino desde hace cuánto tiempo está predicándose, 2000 años atrás, el Señor apenas se había ido y ya se estaba anunciando que Cristo venía. Me imagino en aquellos tiempos que el Señor fue crucificado, fue muerto, fue resucitado y fue levantado. Entonces, me imagino las personas que vieron esos acontecimientos de la muerte, resurrección de Cristo, y que se les predicaba después de tiempo que Él volvería. Entonces me imagino que las personas, no sé, se imaginaban de que cuándo iba a ser, qué tanto se iba a tardar. A lo mejor pensaban que un poco de tiempo, unos cuantos años. Los apóstoles incluso le decían al Señor, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser estas cosas? Y el Señor les responde, bueno, a ti no te toca saber cuándo. Lo único que debes de tener, paciencia, paciencia, paciencia. ¿Por qué? Porque no nos toca saber los tiempos que el Señor tiene preparados. Eso sí, nosotros muchas veces queremos tener conocimiento de todo. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pertenecen al Señor.
Entonces, hay muchas veces que queremos nosotros conocer la mente del Señor. ¿Cómo vamos a conocer lo que el Señor tiene planeado, o cómo Él quiere hacer las cosas, o cuándo quiere respondernos, o cuándo Él quiere hacer las cosas? No podemos, no alcanzaríamos a comprender la mente del Señor. Por eso el Señor nos dice, bueno, a ti te corresponden estas cosas, tú no te preocupes de lo demás. Los tiempos son míos, lo que va a pasar en un futuro es mío, tú solamente preocúpate de estar bien, tú solamente preocúpate de estar bien conmigo, de consagrarte, y todo lo demás viene después. Dice la palabra, preocúpate por el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿cómo podemos ser pacientes esperando al Señor? Solamente preocuparnos por agradarle a Él, solamente preocuparnos por buscarle a Él, y no preocuparnos porque, ay Señor, pero ¿qué tal si el día de mañana me quedo sin dinero? ¿Qué tal si el día de mañana me quedo sin qué comer? Ah, bueno, no te preocupes, sé paciente, porque si llega el día en el que déjeme decirle que va a haber un día de prueba, no para todo, en toda la vida del cristiano no va a haber un día en que no estén probados. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Si hay un cristiano que no es probado, significa que ese cristiano no está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. El Señor dijo, bueno, si yo no tengo en dónde recostar la cabeza, porque los discípulos querían seguirles, las personas que estaban con él querían seguirlo y decían, bueno, Señor, déjame que vaya contigo. Y el Señor les dice, bueno, yo no tengo ni en dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que no vayamos a pasar por alguna prueba si el Señor pasó por muchas pruebas en esta vida? Entonces, si usted es cristiano, si usted es siervo de Dios, déjeme decirle que su vida va a ser probada en algún momento. A lo mejor unas pruebas son más duras para unas personas, unas pruebas son más, vamos a decir, no pequeñas para no minimizar, sino unas pruebas son más difíciles y otras un poco más tolerables. Entonces, pero en la vida del cristiano va a haber pruebas. En algún momento de la vida va a haber pruebas. Y el Señor por eso dice, bueno, cuando estés en tribulación, dice, la tribulación produce paciencia. Si tú no tienes que comer, paciencia, porque el Señor te va a responder. El Señor no te va a dejar morir de hambre. Si tú estás pasando por enfermedad, bueno, paciencia, porque si el Señor quiere, Él te va a sanar a su tiempo. Entonces recuerde, todo esto está sujeto a la voluntad del Señor. Muchas veces nos atrevemos a decir, Señor, respóndeme, Señor. Eh, Señor, bueno, no nos atrevemos a decir, sino nos atrevemos a exigir, Señor, respóndeme porque necesito esto, Señor. Y nos atrevemos a decirle de esta manera al Señor, así como aquel siervo, si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque aquel leproso se acercaba y decía, bueno, yo sé que puedes hacerlo, pero no te voy a decir, límpiame. Bueno, yo sé que puedes hacerlo, pero si tú quieres. Entonces, la paciencia está en confiar en el Señor que si Él quiere hacerlo, puede hacerlo. Si Él quiere obrar, puede hacerlo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar en el Señor. Entonces, si usted confía en el Señor, si usted cree en el Señor, si usted ha sido por la fe, ha entrado en la promesa del Señor, como lo dice aquí, si por la fe usted ha sido justificado, déjeme decirle que en algún momento de su vida va a haber prueba. Y usted debe estar preparado, ¿cómo? Con paciencia, porque la fe va ligado a la paciencia que va a producir esa prueba. Entonces, no se preocupe por cómo va a resolver el problema. A lo mejor usted ahorita está pasando por prueba. No se preocupe por cómo va a resolverlo. Preocúpese por meterse con Dios. Preocúpese por dejarle a Dios sus cargas y el Señor va a obrar a su favor. El Señor va a obrar en su vida. Porque a veces también nos preocupamos tanto en lo que estamos pasando de prueba que dejamos a Dios a un lado, que hacemos a Dios en segundo plano y nos preocupamos tanto por resolver nuestros problemas, nos preocupamos tanto por resolver nuestra situación, nos preocupamos tanto por estar bien que pasamos al Señor a un lado. Entonces, si usted confía en el Señor, ponga al Señor primero y la paciencia que le da la fe en el Señor va a hacer que usted confíe en Él. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Moisés batalló mucho con el pueblo de Israel porque desde el primer momento, la primera prueba que tuvieron, desde ese primer momento se empezaron a quejar. No hubo prueba que pasara al pueblo de Israel que no se quejaran. Entonces, Moisés dice en una ocasión, en un versículo,
dice que le presenta la situación al Señor y dice, no, porque este pueblo ya poco le falta para apedrearme. ¿Por qué? Porque el pueblo era muy impaciente, no sabía esperar en el Señor, no sabía esperar en el que el Señor los podía librar. ¿Qué pasa con la primera prueba que tienen? El Señor primero les muestra su mano con las plagas a favor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba guardado en la tierra de Gosén y todas las plagas tocaban a los egipcios, tocaban al faraón, a su pueblo. Y Dios los guardaba. Entonces, después de que vieron la mano de Dios guardando al pueblo de Israel, ¿qué pasó? Los libra. El Señor hace que Faraón los deje ir. Entonces van en el desierto caminando y se topan frente a aquel mar, frente a aquel inmenso mar. Entonces, en un extremo tenían el mar y luego Faraón, con su corazón endurecido, por lo cual el Señor lo había permitido, salen a encontrarlos porque se habían arrepentido de haberlos dejado ir. Entonces, vámonos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Entonces Moisés batalló mucho con el pueblo, tanto se quejó el pueblo que el Señor los castigó con no dejarlos entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios, no confiaban y no esperaban en Él. Entonces, ¿cómo el Señor los iba a recompensar si no tenían su confianza puesta en Él? Entonces, 14, versículo 11. 14, 11. Dice... Bueno, aquí, como le comento, estaban frente a aquel mar y dice en el 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Aquí está hablando de que, el mar se iba a cerrar y ya no iban a ver a esos egipcios. Pero el pueblo se topó frente a aquel mar, frente a los egipcios, y dijo, bueno, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Incluso le decían, nos podían haber, no había sepulcros allá en Egipto para que ahí fuéramos enterrados el día que muriéramos. Y hasta le decían, bueno, te dijimos que mejor servíamos a los egipcios, pero tú nos traes aquí a morir al desierto. Así le decían, en vez de decir, bueno, vamos a confiar en que el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos libró de aquellas plagas, el Dios que nos ha traído hasta aquí, nos puede librar de este mar y de aquellos egipcios que ya nos había librado. Entonces, en vez el pueblo de confiar y de esperar, de ser pacientes a la promesa del Señor, porque el Señor les había prometido que los libraría. Entonces, en vez del pueblo esperar que dijo, bueno, vamos a quejarnos. Y eso es lo que pasa. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en aquellos tiempos, es lo mismo que a veces pasa con nosotros en este día. Vemos las pruebas, vemos las luchas y en vez de esperar en Dios nos quejamos. Ay, Señor, es que porque te sirvo y me pasa esto, Señor. Y mira aquel que ni siquiera se consagra a ti. Mira aquel que ni siquiera vive para ti. Mira aquel cómo es y toma y se la pasa de fiesta en fiesta y se la pasa maldiciendo y no tiene ni siquiera valores, como aquel le va bien. Así, igualito como lo vemos hoy en día, así estaba el pueblo de Israel. Diciendo, mira, los egipcios allá tienen mejor y esto, y nosotros vamos a morir aquí en el desierto. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos en vez de decir, bueno, Señor, si tú ya me has traído hasta aquí, si tú ya me libraste de tantas cosas, ¿por qué no voy a confiar en que tú me puedes sacar de esto? Entonces, a veces tomamos la actitud equivocada, a veces tomamos la actitud de los israelitas en el desierto. Y esa es la primera prueba que pasaron. Moisés apenas estaba viendo cómo más o menos se iba comportando el pueblo en aquel desierto, porque el desierto fue el hogar de aquel pueblo de Israel, porque no conocieron la tierra prometida. Ellos, su hogar, por no haber confiado en el Señor, por no haberse agarrado y tenido paciencia en las promesas del Señor, su hogar y sus sepulcros, vamos a decir, su lugar de muerte fue el desierto.
¿Por qué? Porque no confiaron en el Señor, se la pasaron quejando y quejando y quejando. Entonces, esa fue la primera que se topó Moisés con el pueblo. Y luego en 16, Éxodo 16, 1 desde el primero. Ahí ya los había librado el Señor del mar. Ya había partido el mar a la mitad, ya habían cruzado y ya habían cerrado, ya había cerrado Dios el mar y había ahogado a aquellos eh, egipcios. Entonces dice, eh, bueno, fíjese, antes de esto del 16, poquito antes, otra vez el pueblo se quejó. Leemos rápidamente el 22, 15, 22, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo. O sea, después de que habían acontecido lo del mar Rojo, dice, bueno, ya salieron de ahí. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Otra prueba, acuérdese, pruebas. En las pruebas, lo leímos en Romanos, la prueba produce paciencia. Si no hay prueba, no puedo saber si soy paciente para con el Señor, porque qué fácil es esperar en el Señor cuando todo está bien. Qué fácil es esperar en Dios cuando no hay tribulación en mi vida. Es muy fácil, pero dice, la fe y la paciencia. Dice, cuando es la tribulación, ahí va a haber paciencia. Cuando la tribulación venga, esa tribulación va a producir paciencia en tu vida. Entonces el pueblo, otra vez, dice, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí estaba la prueba, no tenían agua. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo otra vez quejándose, quejándose, quejándose. Entonces ahí había pasado lo del Mar Rojo, entonces otra vez se topan con esta situación que no tienen agua y murmuran. Y luego después en el 16, en el 1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Entonces, otra vez se volvían a quejar y decían, bueno, ojalá que aquí dicen que incluso hubieran muerto por la mano de Jehová, dice aquí. Dice, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en Egipto cuando teníamos carne, cuando estábamos sentados ahí. Se quejaban, otra vez se quejaban, en vez de decir, bueno, Señor, si tú partiste el mar, ellos ya habían visto maravillas de Dios y en vez de decir, bueno, Señor, si tú partiste el mar y ahogaste a aquellos egipcios, si tú nos diste agua, Señor, si tú nos libraste de la muerte en Egipto, si tú nos libraste de todas esas plagas, ¿qué es para ti que nos des alimento? Ellos hubieran tomado esa postura y ellos hubieran entrado a la tierra prometida, pero no, se quejaban. Y luego eh, dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Entonces, el Señor les da el alimento. Dice, bueno, vas a salir y vas a recoger diariamente lo que vas a hacer, a comer en ese día. Entonces, el pueblo, después de que ya vio que el Señor había obrado, después de que había visto la mano del Señor, se seguían quejando y no eran pacientes. El pueblo de Israel no había desarrollado para nada la paciencia. Cualquier cosa que se les atravesaba, cualquier cosa que murmuraban y se quejaban. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo muy impaciente, muy, muy, muy desesperado. Querían las cosas al instante, querían todo tenerlo cómodamente. Y es lo que tristemente nosotros queremos adoptar hoy en día. Nos volvemos como el pueblo de Israel, impacientes, nos volvemos desesperados, nos volvemos quejumbrosos. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué así? ¿Y por qué asá? En vez de decir, Señor, tú sabes todas las cosas, yo confío en ti. Entonces, nosotros debemos de tomar una posición, una postura de no quejarnos contra el Señor, de saber que el Señor va a obrar si Él quiere, si Él así lo quiere. Entonces, aquí vemos una vez más, la prueba con el pueblo de Israel. Y luego nos vamos a Éxodo 32. Éxodo 32. Aquí
una muestra de que si nosotros obramos sin paciencia, si nosotros rompemos, si nosotros no tenemos ese fruto del Espíritu en nuestra vida, nos va mal. Entonces, en el 32, versículo 1, aquí para esto, Moisés había subido al monte a hablar con el Señor. Entonces, estando arriba en el monte, tardó. Y dice en el versículo 1, 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, ¿qué pasó? Se desesperaron. Se desesperaron porque Moisés ya no lo vieron, se tardó y dijo, bueno, haznos dioses. Le fueron con Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces no se atrevieron a ser pacientes o, o, o no simplemente en ser pacientes, sino también poder decir, bueno, Aarón, consulta a Dios, a nuestro Dios que nos libró. O sea, ni siquiera se acordaron del Señor, de Jehová que los había librado. Entonces dijeron, bueno, ya Moisés tardó, vamos a otros dioses, ya como quien dice, no, este Dios que nos sacó ya se olvidó de nosotros, vamos a confiar en otro Dios. Ni siquiera se acordaron, ni siquiera dijeron, bueno, vamos, ¿cómo consultamos a Dios? Si Moisés está bien, si sigue bien. No, dijeron, bueno, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Se desesperaron y obraron conforme a su sentir, conforme a su pensar. Entonces, dice que Aarón, también Aarón estando, fíjese bien, estando a la par de Moisés cuando fueron con Faraón, estando ahí viendo los milagros y siendo testigos de lo que Dios había hecho, siendo testigos de lo que Dios estaba obrando a favor de ellos, el pueblo tuvo en poco todo eso y dijo, bueno, no pasó nada aquí, consúltanos otros dioses, haznos otros dioses para que nosotros les sirvamos, para que nosotros vayamos en pos de ellos. Se olvidaron, no fueron pacientes. Entonces, nosotros no podemos tomar esa postura del pueblo de Israel, en la que se olvidaban de Dios y no confiaban en que lo que Él prometió los iba a cumplir, porque Él les prometió que los llevaría a una tierra prometida. Ellos no confiaron en eso, se olvidaron de que un día Dios los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, porque ellos preferían estar esclavos, ellos preferían estar siendo maltratados antes que esperar en Dios, antes que confiar en Dios. Tenemos como el hijo pródigo, que él prefirió gastarse su herencia que esperar en casa de su padre. Él no quiso, dijo, no, pues ¿qué hago aquí? Mejor voy, hago, deshago. No quiso. El pueblo de Israel igual, no quiso esperar en Dios lo que él tenía para él. Prefirió o prefería estar comiendo en las mesas de los egipcios, pero siendo maltratado, antes que esperar en el desierto, pero que el Señor los guiara, que el Señor los llevara. Entonces, el Señor nos dice, la prueba produce paciencia. Si usted está siendo probado, si usted está atravesando una situación difícil, si usted está tal vez en tribulación, en enfermedad, si usted a lo mejor está en tristeza, a lo mejor ha caído en algo le hicieron que le produjo tristeza, a lo mejor está en una situación complicada, no sé, tantos tipos de prueba que puede haber. Pero si usted está pasando por alguna prueba, déjeme decirle que es en ese momento cuando usted debe ser paciente y esperar en el Señor, agarrarse de su promesa, confiar en Él, esperar en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros esperamos en el Señor, Él va a obrar a nuestro favor. Él va a obrar conforme a lo que nosotros necesitamos. Porque ¿qué pasa si nosotros estamos pasando por una tribulación y nos dejamos llevar conforme a lo que nosotros pensamos o sentimos o queremos?
como pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dejó llevar por lo que quería. Querían un líder. Querían alguien que los guiara y dijeron, bueno, pues ya no tenemos a Moisés, vamos a hacernos dioses. Entonces, cuando pasa la prueba, la tribulación, nosotros a veces nuestra carne se alborota. Porque déjeme decirle que somos carne y sentimos y es imposible salirnos de este cuerpo y dejar de sentir lo que nuestra carne siente. Puede sentir tristeza, puede sentir desánimo, puede sentir, no sé, diferentes sentimientos. Pero cuando ya estamos en la prueba y sentimos algo, no podemos dejarnos guiar por eso que sentimos, sino decir, bueno, Señor, yo siento esto. Yo quiero esto, Señor. A lo mejor estoy pasando una prueba muy dura y lo que yo quiero es a lo mejor irme, a lo mejor volverme atrás, a lo mejor ya no seguir adelante en tu camino, Señor. A lo mejor yo quiero darme por vencido. A lo mejor eso es lo que quiere nuestra carne, así como el pueblo de Israel, que volver atrás. Señor, a lo mejor mi carne quiere, no sé, desquitarme con esa persona que me hizo daño. A lo mejor mi carne quiere, no sé, tantas cosas que la carne quiere. Pero ahí es cuando debemos decir, bueno, Señor, mi carne quiere esto, pero yo no puedo hacer conforme mi carne. Lo que yo debo hacer es esperar. Esperar en que tú me ayudes, en que tú me guíes, en que tú me muestres. Así debió haber hecho el pueblo. Esperar a que tú nos hables, Señor. Si tendrían que esperar a Moisés un año, lo hubieran esperado un año. Si hubieran tenido que esperar a Moisés tanto tiempo, lo hubieran esperado. ¿Por qué? Porque Moisés había subido a hablar con el Señor. Y si a Moisés le pasaba algo, no, imagínense cómo iba a ser Dios para dejar al pueblo desamparado y si a Moisés ya no lo hubieran vuelto a ver. Pues no, el Señor no hubiera hecho eso. El Señor les hubiera mandado de una u otra forma para que el pueblo supiera que estaba todavía con ellos. Pero como no supieron esperar, por eso se hicieron dioses. Entonces, yo le invito, si usted tiene alguna situación, usted está pasando por una prueba, por una lucha, que es normal pasar por pruebas en la vida de un cristiano, no se desespere. El Señor tiene una respuesta para usted. Y una de las cosas, de las características de las respuestas del Señor es que muchas veces no son como nosotros las esperamos. Muchas veces nosotros esperamos una cosa y el Señor obra de manera totalmente distinta. Nosotros algunas veces esperamos, no sé, Señor, yo quiero esto y yo quiero que obre de esta manera y no pasa de esa manera, pasa de una manera totalmente distinta. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es esperar en el Señor. Porque si nosotros esperamos, también confiamos en que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Y no vamos a decir, bueno, Señor, si tú no me das esto, no quiero nada. Bueno, Señor, si tú... no vamos a ponernos exigentes. Bueno, Señor, yo quiero que hagas esto y esto y esto y esto y esto y así de esta manera. No, porque como el Señor le dijo a Job, dice, bueno, ¿en dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Porque como nosotros debemos de decirle al Señor cómo queremos que haga las cosas. Lo que nos toca es ser pacientes y confiar. Porque cuando usted confía en el Señor y cuando usted espera en el Señor, la respuesta de Dios siempre le causa paz a su corazón. Dios no le va a dar algo a usted que le cause eh, intranquilidad o que le cause, no sé, que le quite la paz. Dios no le va a dar eso. Si usted, no sé, obtuvo algo y eso que obtuvo le causa intranquilidad o le está haciendo algo que no está bien, no es una respuesta de Dios, porque dice en la palabra que la respuesta del Señor es la que no añade tristeza, la que causa paz. Entonces el Señor da paz a nuestros corazones. Leemos el Salmo 42. Salmo 42. Entonces a veces caemos en la misma actitud del pueblo de Israel y no debemos de imitar las actitudes
que el Señor nos dejó aquí como para que nosotros no lo repitiéramos. Salmo 42 dijimos. 42 versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí el escritor dice, bueno, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te turbas? Dice, espera en Dios. Entonces yo le digo a usted en esta tarde, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué se abate usted que está viendo esta transmisión? ¿Por qué se enfoca tanto y se turba tanto en la prueba? ¿Por qué yo le recomiendo tranquilo? El Señor puede obrar a su favor, el Señor puede obrar en su vida. Entonces, le digo, así como dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él hablaba dentro de sí mismo. Usted puede hablarse dentro de sí mismo. Bueno, ¿por qué me estoy preocupando si sé en quién confío? Bueno, ¿por qué estoy turbado? ¿Por qué estoy intranquilo si yo sé que Dios me puede ayudar? Entonces, la prueba produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Entonces, nosotros debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Si el Espíritu está dentro de nosotros, no habría problema en por qué nosotros no debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque las obras de la carne quedaron atrás y ahora los frutos del Espíritu son los que gobiernan nuestro corazón. Entonces, si usted batalla en esperar la respuesta del Señor, si usted en vez de esperar lo que el Señor tiene para usted, usted decide por su cuenta, pasa lo mismo hablando de del yugo desigual. Pasa lo mismo con este fruto del Espíritu, la paciencia. Muchas veces no sabemos esperar lo que el Señor tiene para nosotros. En la Biblia le pasó a muchas personas. Por ejemplo, a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham le había hecho Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho, bueno, voy a hacer una grande nación de ti, voy a bendecir tu simiente y una serie de promesas haciendo referencia a que Abraham iba a tener mucha descendencia. Pero iba pasando el tiempo, y dice en una escritura que dice que Sara, al ver que era estéril, le dice a Abraham, bueno, toma a mi sierva y ten descendencia con ellas. O sea, le estaba diciendo como que, bueno, cumple la promesa, de alguna u otra manera se tiene que cumplir. O sea, y ellos empezaron a decidir por su cuenta. Sara fue la que tomó esa decisión y Abraham lo aceptó, dijo, bueno, pues vamos a aceptar es la oferta de Sara. Entonces, ¿qué hizo Abraham y Sara? Decidieron conforme a lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque me imagino que han de haber pensado, bueno, si Dios le prometió que iba a dar una descendencia, bueno, pues ahí está la sierva para que tenga la descendencia. Si yo no puedo tener hijos, bueno, con la sierva va a tener hijos. Tomaron decisiones conforme a lo que pensaban, en vez de esperar, porque el Señor tenía una promesa para Abraham. El Señor tenía una promesa eh, de que lo iba a bendecir con un hijo. Entonces, ya después viene el hijo de la promesa y ya nace Isaac y luego las 12 tribus, Jacob, las 12 tribus y todas las descendencias. Entonces, ¿qué pasó? Se dejaron llevar por lo que querían, por lo que pensaban. ¿Qué pasó con Sansón también? Sansón, entrando un poco en el tema del yugo desigual, Sansón no esperó o no quiso aguardar, no, se fue a la decisión de su corazón. Entonces, como yo le decía hace un momento, si usted está pasando por prueba, detenga su sentir de la carne, porque usted va a seguir sintiendo en la carne hasta el día que el Señor nos llame, porque si no sintiéramos en la carne, pues eh, ya deberíamos de estar en la presencia del Señor, porque ya no sentimos en la carne, pero sentimos en la carne, sentimos tristeza, sentimos decepción, sentimos angustia, sentimos felicidad, sentimos gozo, en la carne sentimos muchas cosas, pero esa carne no nos domina. ¿Qué pasa cuando alguien nos traiciona? ¿Qué pasa cuando alguien nos queda mal? Ay, nuestra carne se duele, nuestro espíritu se contrista. ¿Y qué nos dice la carne? Bueno, mira, te quedó mal, ya ni siquiera le hables, te traicionó, ya dale la espalda, ya ni siquiera le estires la mano. No,
Eso es lo que quiere la carne, pero lo que debemos de hacer, bueno, Señor, mi carne quiere esto, yo no voy a obrar conforme a mi carne. Aquí entra lo que veíamos al principio de Gálatas. Primero son las obras de la carne que dice, bueno, pero ahora ya la carne ya no tiene autoridad. Los frutos del Espíritu, amor. Debemos de amar a aquellos que nos hacen daño, porque así lo dice la Escritura. Si amas a aquel que te hace bien, aquel que te trata bonito, ¿qué haces de más? No haces nada de esfuerzo, pero ama al que habla de ti, al que habla mal de los de los que quieres, aquel que habla a tus espaldas, aquel que te traiciona, aquel que obró mal en tu contra, aquel... A ese debemos de amar. Entonces, las obras de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, la paciencia, lo que venimos hablando, esperar en las promesas del Señor, la carne, someterla para que la paciencia se haga latente en nuestro corazón y esperemos lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, si no esperamos el Señor, si no esperamos la respuesta del Señor, nos vamos a equivocar. Ahora, esperar en el Señor, lo decíamos un momento, no es que el Señor te vaya a dar lo que tú quieres, que el Señor vaya a contestarte lo que tú piensas que va a contestarte. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que los pensamientos del Señor no son vuestros pensamientos. Dice que sus caminos no son como nuestros caminos. Y ese es en un error que también caemos tristemente. Pensamos o creemos que la respuesta del Señor va a venir como si fuera un menú, como si fuera, bueno, Señor, yo quiero esto, esto y esto y lo quiero para tal día y esto. No, el Señor nos da conforme a lo que nosotros necesitamos. A veces eh, el Señor nos prueba también. Bueno, permite la prueba. El Señor no nos prueba, sino nos permite la prueba. ¿Cómo permite la prueba? Bueno, pues a veces que pasamos por una situación difícil, a veces que pasamos por una situación triste, una situación dificultad económica, diversas situaciones. El Señor también lo permite para ver si nosotros somos fieles y sabemos esperar en Él. ¿Qué pasaría en la vida de una persona que nunca tiene pruebas? ¿Qué pasaría en la vida de una persona que nunca pasa dificultades? ¿Qué pasaría en la vida de una persona que nunca tiene necesidad? Que todo está bien, que todo está correcto. No sabría el significado de la paciencia. Y déjeme decirle que hoy en día la paciencia es algo que en el mundo está perdiéndose en gran manera. ¿Por qué la paciencia se está perdiendo como valor en el mundo? Y en la iglesia de Cristo no puede perderse. ¿Por qué se está perdiendo? Porque ya todo lo queremos rápido. Lo queremos así en un momento. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos a un clic de distancia. Si usted se fija, bueno, en la palabra está profetizado que la ciencia iba a aumentar. En Daniel dice, cuando el tiempo del fin la ciencia aumentará. Para usted, todo lo que usted necesite, todo lo que usted quiera, lo puede encontrar en su celular. Todo. Si usted quiere eh, bueno, si quiere usted quiere viajar en transporte, eh, vamos a decir, de su casa a su trabajo y usted no tiene carro, ¿qué hace? Se mete en una aplicación, da clic y en unos 5 minutos ya tiene su viaje. ¿Qué pasaba antes? Pues no había tanto desarrollo de tecnología, tenía que salir, tenemos que esperar a que pasara un carro, tenemos que esperar el camión. Entonces, como sociedad, se está perdiendo la paciencia. ¿Por qué? Porque ya nada más doy un clic y ya tengo un carro esperándome afuera de mi casa. Ya ni siquiera tengo que caminar a buscar un taxi, ya ni siquiera tengo que salir a esperar el camión. No, ya todo se acabó. ¿Por qué? Porque tengo el clic. Ah, bueno, ¿qué pasa ahora si usted tiene hambre y no quiere cocinar? Ah, bueno, pues ya nada más entra, le da un clic y ya tiene su comida en unos 20 minutos en su casa. Ya no estamos con el valor de la paciencia. Aquí nuestro pastor aquí en la iglesia cuenta una anécdota que tuvieron allá en Chiapas cuando fueron. No me acuerdo qué hermana de allá de Chiapas bueno, que el pastor les estaba por cocinar el desayuno y le pregunta a la hermana que, que una tienda o algo así para comprar, creo que frijoles. Entonces la hermana le dice, no, es que aquí pues cada quien cose sus propios frijoles.
Y dice el pastor así como que lo regaña y dice, ¿a poco en Torreón se los venden así en bolsa ya listos para servirse en la mesa? Entonces, por ejemplo, en esa situación ya estamos acostumbrados tanto a lo rápido, a lo rápido, a lo rápido, que quiero esto rápido, quiero esto rápido, quiero esto rápido, quiero comida rápido, aquí lo tengo en 20 minutos, quiero un carro rápido, aquí lo tengo en 20 minutos. Entonces, simplemente para los pagos ya los hago en mi celular, ya no tengo que ir hasta acá, hasta acá. Ya son muchas cosas que estamos acostumbrados a tenerlos ya, así en el momento. Y en la iglesia de Cristo estamos queriendo hacer lo mismo con Dios. Señor, quiero mi respuesta ya, como si fuera una aplicación. Ay, Señor, voy a meterme a mi aplicación. A ver, voy a hacer el pedido de mi respuesta y lo quiero para tal. Y ahí está, Señor, ya mandé mi respuesta. A ver, ya va a llegar mi respuesta. Quieren que nos muestren un mapita, así como con el recorrido. A ver, ya va a llegar mi respuesta, ya. No podemos hacer al Señor como la sociedad se está haciendo hoy en día, que todo quieren rápido, todo quieren al instante, todo quieren así. No, el Señor no es así. El Señor nos dice, bueno, estás pasando por prueba, espérate. Espérate a que yo quiera responderte. Porque el Señor no es una aplicación, el Señor no es instantáneo para decir, bueno, aquí está lo que me pediste, ya, ten, sí, lo que me digas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cómo es la educación de un hijo, porque el Señor es nuestro Padre, dice, y el Señor es el Padre perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo se le da todo así al instante, al instante, al instante, y no se le enseña a esperar? El día que no se le pueda dar a ese hijo, va a creer que merece esa respuesta rápido. ¿Por qué no se la están dando rápido? Va a creer que, que ya está pasando algo porque no se lo dieron rápido. Pero ¿qué pasa si a ese hijo le enseñas, bueno, mira, tú quieres esto, hay que esperarnos a ver si se puede. Bueno, tú quieres comprar esto, vamos a esperarnos. Pórtate bien, haz obras de trabajo aquí en la casa, etcétera. Y luego ya. El Señor así es igual. Le pedimos y el Señor quiere ver, a ver cómo nos comportamos en la adversidad y en la prueba. Ah, mira, apenas está pasando la prueba y ya dejó de congregarse. Mira, apenas está pasando la prueba y ya dejó de consagrarse. Mira, está pasando apenas la prueba y ya ni siquiera se preocupa por llegar temprano a los cultos, por involucrarse en los servicios. ¿El Señor cree que va a responder así? No, porque el Señor quiere ver nuestra paciencia. El Señor quiere ver qué tanto o cómo confiamos en Él. Y por último, última cita bíblica, Santiago 7:11. Entonces usted lo puede ver, estamos en una generación impaciente, una generación, vamos a decirle así, instantánea, en donde la juventud de hoy en día, que son los futuros adultos, están acostumbrados a tener todo rápido. Y es muy triste porque la sociedad todo les está dando rápido. Santiago, no es Santiago 7, es Santiago, permítame, aquí lo tengo apuntado. Entonces, no podemos tener el mismo pensamiento del mundo. No podemos pensar igual que el mundo. Si el mundo piense de una manera, va a querer entrar a la iglesia. Va a querer entrar ese pensamiento a la iglesia. Perdón, es 5:11, no es 7:11, 5:11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Bueno, aquí nos resume la historia de Job en la paciencia. ¿Qué pasó con Job? Es una historia muy conocida dentro del pueblo de Dios, porque Job tuvo muchas pruebas, pruebas fuertes, no pruebas sencillas, no pruebas duras, en donde Job tuvo que asimilar la muerte de sus hijos, Job tuvo que asimilar sus pérdidas materiales, Job tuvo que asimilar su decadencia en salud. Entonces, él fue paciente para esperar la respuesta del Señor. Y Job no estaba, Señor, respóndeme, 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 respóndeme. No, Job estaba esperando. Lo dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin de el Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra.
ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigas en condenación. Y luego, bueno, leí desde el 11, pero vamos a volver un poquito atrás, porque leí ahí, me brinqué un poco. Desde el 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Otra vez le decía, en muchas iglesias ya la venida del Señor ya está por demás predicarla. Tiene mucho tiempo que yo no escucho que se vean mensajes de que el Señor viene. Antes, vamos a decir, cuando yo estaba pequeño, hace unos 20 años, ¿qué pasaba? Usted entraba, no sé, si usted quería ver una predicación en YouTube, por así decirlo, usted se encontraba predicaciones de, no sé, Josué Irión, Gigi Ávila, eh, del doctor Bolaínez, que decían, lo principal, Cristo viene, Cristo viene. Se predicaba mucho de que Cristo venía cuando yo estaba pequeño. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Usted hoy entra y busca una predicación en YouTube, que es en donde más salen. Y los predicadores de hoy en día, la venida de Cristo está bien olvidada. Ya no se predica, Cristo viene, consagra. No. ¿Qué se predica? El Señor te va a prosperar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar y el Señor te va a hacer exitoso, el Señor va a hacerte de ti un siervo. Y no se predica, Cristo viene, prepárate, no se predica, vas a sufrir, vas a padecer hasta la venida de Cristo. No se predica eso. Entonces, ¿por qué aquí dice, tened paciencia hasta la venida del Señor? Sed paciente, porque si no eres paciente te vas a desesperar y te vas a desviar por otro lado. Entonces, paciente hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Vuelve a decir, ser paciente porque Cristo viene. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, sé paciente, 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 paciente. Si no tenemos paciencia, no tenemos el Espíritu, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Pacientes en muchas cosas, en esperar en el Señor, en esperar que el Señor va a responder como Él quiere, cuando Él quiere, y no conforme a lo que nosotros queremos y cuando queremos. Ser pacientes en esperar que el Señor viene pronto por su iglesia. Entonces, sed pacientes y confiar en el Señor. Como le decía al principio, la fe va ligada de la paciencia. Usted tiene fe y por medio de esa fe entró en la gracia, usted puede alcanzar y conocer la paciencia de Dios. Si usted está pasando por una adversidad, por una prueba, yo le invito a que confíe en Dios. El Señor dice aquí, leíamos en el 11, al final del 11, el Señor es misericordioso y compasivo. Si usted está pasando por prueba, el Señor es misericordioso y compasivo. El Señor no es malo. El Señor quiere ver si nosotros, por medio de la prueba, de la lucha, también le servimos. Como dice un canto que entonamos aquí en la iglesia, alabar a Dios cuando las cosas están bien. Pues, cualquiera puede alabar a Dios cuando las cosas están bien. El mundo intenta alabar a Dios cuando las cosas están bien. Porque todo está bien y hasta, ay, gracias, Señor. Ay, ¿cómo estás? Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y dan gracias a Dios cuando está bien. Pero cuando está todo mal, ahí alabar a Dios, ahí es cuando el Señor quiere que le alabemos, que el Señor quiere que le demostremos. Entonces, en esta tarde se ha hablado la palabra del Señor. No se ha hablado de ningún pensamiento humano, solamente se ha hablado lo que está escrito aquí en la palabra, en la escritura. Si usted está pasando por una situación difícil, déjeme decirle que Dios está con usted. No se desespere, no tome decisiones conforme a su sentir, su pensar. Espere en el Señor y el Señor le va a guiar por dónde. El Señor le va a mostrar por dónde. Entonces, nos despedimos en esta tarde. Le damos gracias por haberse quedado aquí en la transmisión. Y usted que lo va a ver un poquito más tarde, comparta la transmisión, envíesela a sus conocidos, a sus familiares y dele like a la página de
de la radio para que siga creciendo esta comunidad y cada día más personas se conecten y escuchen la palabra del Señor. Les mandamos saludos de parte de la Iglesia Jesucristo es mi Rey. Y no se olvide el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde, solamente hablando de una cosa, la palabra del Señor. Es lo único que va a estar usted escuchando en todas las transmisiones que encuentre en esta página. Nos vemos el siguiente sábado. Dios les bendiga.